Que la lluvia sea un recordatorio de lo refrescante que es la lectura de la palabra de Dios para nuestra alma. ¿Los oigo? El miércoles pasado hablábamos del cielo y hoy vamos a hablar del infierno. ¿De qué vamos a hablar? Y alguien me decía, ya no habló usted del infierno. Y yo le dije, hablamos de Satanás. Satanás es un ser espiritual, un ángel creado y caído. El infierno es un lugar. ¿Qué es el infierno? Es un lugar. Y vamos a hablar en esta noche del infierno. ¿Cómo usted describiría el infierno? Si le preguntan a usted, háblame del infierno, ¿qué usted podría contarle a esa persona sobre el infierno? Vamos a la palabra de Dios, porque es de ella que tiene que salir nuestra enseñanza sobre el infierno. Vamos a Santiago en el capítulo 2, Santiago capítulo 2, y vamos a hacer lectura del verso 14 hasta el verso 20. Santiago capítulo 2, verso 14 al 20. ¿Están ahí? ¿Los oigo? Aún no están ahí. Santiago capítulo 2, verso 14 al 20, leo de la palabra de Dios. Amados hermanos, ¿a quién escribe Santiago? Creyentes en Jesucristo, que le son amados a Él, le son queridos, están cerca de su corazón. ¿De qué sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supóngase que ven a un hermano o a una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien. Pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Y yo quiero que usted subraye esto. La fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. La fe genuina en Cristo, va a producir en el creyente buenas acciones. La fe genuina en Cristo va a producir en el creyente buenas acciones. ¿Qué va a producir la fe genuina en Cristo? Buenas acciones. Y esto es algo que debemos de considerar con seriedad, con mucha seriedad. Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Subraye eso si usted puede. Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Las buenas acciones en el creyente en Jesucristo, y tengo que hacer esa aclaración, porque hay muchas personas que no creen en Cristo y hacen buenas acciones, tienen buenas obras. Pero las buenas acciones en el creyente en Jesucristo son evidencia de una fe genuina en la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. Las buenas acciones, las obras buenas,
en el verdadero creyente en Cristo son evidencia de su fe y dan gloria a Dios, engrandecen el nombre de Dios. Verso 19. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Fíjense bien, son muchas las personas que creen que existe un solo Dios verdadero. Es más, usted y yo estuvimos ahí una vez. Creíamos en la existencia de Dios y adorábamos a un Dios, un solo Dios, según nosotros. Lo adorábamos. Cuando yo leía esto venía a mi mente Juan 14:1. ¿Creen en Dios? Bien, le dice Jesús a sus discípulos, pero crean también en mí. Pero crean también en mí. Y esto es algo que los demonios no pueden hacer. Los demonios no pueden creer en la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. Usted se ha creído, los oigo. Fíjense bien, Santiago dice que los demonios creen que Dios es uno y ellos tiemblan. Nosotros no solamente creemos que Dios es uno, creemos en la obra sustitutoria, porque Jesús tomó tu lugar y el mío en la cruz del Calvario. Creemos en la obra sustitutoria de Jesús en la cruz para redimirnos, rescatarnos de nuestros pecados, salvarnos de la condenación eterna y darnos vida eterna, vida abundante. Los oigo. Lo creemos. Esa fe a usted y a mí nos debe de llevar a actuar. ¿A qué nos debe de llevar? A actuar. Los demonios tiemblan. Usted y yo, como creyentes en Cristo, debemos de actuar, debemos de movernos, debemos de salir de nuestra comodidad y debemos de pensar en otros. Verso 20, qué tontería. ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? Mis hermanos, si no hay evidencia de nuestra fe en Cristo a través de nuestras buenas acciones, es porque no hay fe. Tenemos que meditar en esto con seriedad. Y usted está diciendo, ¿y qué tiene que ver esto con el infierno? Tiene que ver mucho. Porque vamos a Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, versículos del 19 al 31. Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31. Jesús está hablando con los fariseos. ¿Con quién habla Jesús? Jesús está hablando con los fariseos y les da una parábola. Y vamos a la parábola. Versículo 19. Jesús dijo: había un hombre rico, y si usted puede, subraye en su Biblia, un hombre rico. Un hombre rico. Había un hombre rico que se vestía con gran esplendor en púrpura y lino de la más alta calidad y vivía rodeado de lujos. Tirado a la puerta de su casa había un hombre pobre. Y si usted puede, subraye en su Biblia, un hombre pobre. Diga conmigo, un hombre pobre llamado Lázaro, quien estaba cubierto de llagas
Mientras Lázaro estaba tendido, deseando comer las sobras de la mesa del hombre rico, los perros venían y le lamían las llagas abiertas. Con el tiempo, el hombre pobre murió. Y si usted puede, subraye en su Biblia, el hombre pobre murió. El hombre pobre murió. Eso es lo que usted va a subrayar. Y fue llevado por los ángeles para que se sentara junto a Abraham en el banquete celestial. Habla del cielo. Y en el cielo va a haber un banquete. Hablábamos de eso el miércoles pasado. Y el creyente en Cristo, usted y yo, hemos sido invitados a ese banquete. ¿Los oigo? El hombre rico también murió. Y si usted puede, le suplico que subraye: el hombre rico también murió. Y fue enterrado. Y fue al lugar de los muertos. Allí, en medio del tormento, vio a Abraham a lo lejos, con Lázaro junto a él. El hombre rico gritó. ¿Qué hizo el hombre rico? Padre Abraham, ten piedad. Envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy en angustia en estas llamas. Si usted puede, subraye lo siguiente: tormento. La palabra vio, estamos en el verso 23, y en el verso 24 la palabra angustia y llamas. Continúo leyendo en el verso 25. Abraham le dijo: hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida. Y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí recibiendo consuelo y tú estás en angustia. Y si usted puede, subraye o circule en su Biblia una vez más la palabra angustia. Verso 26. Además, hay un gran abismo que nos separa. ¿Qué es lo que hay? Un abismo. Subraya la palabra abismo. Hay un gran abismo que nos separa. Ninguno de nosotros puede cruzar hasta allí. Y ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí. Entonces, el hombre rico dijo: por favor, padre Abraham, al menos envíalo a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. Subraye la frase lugar de tormento, por favor. Verso 29. Abraham le dijo: Moisés y los profetas ya les advirtieron. Tus hermanos pueden leer. Subraye o circule, marque la palabra leer. Leer. Tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. El hombre rico respondió: no, padre Abraham, pero si se les envía a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. Pero Abraham le dijo: si no escuchan a Moisés, y subraye, por favor, le ruego, subraye, marque, escuchan. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se persuadirán por más que alguno se levantara de los muertos. Lo primero que debemos aclarar
mis amados hermanos y hermanas, es que esta parábola, ¿qué es lo que acabamos de leer? Una parábola. Debemos de tener en claro que las parábolas Jesús las utilizaba para enseñar una verdad. ¿Para qué utilizaba Jesús las parábolas? Para enseñar una verdad. Jesús está enseñando una verdad a los fariseos. Y no solamente a los fariseos, a todos aquellos que le están escuchando. Sus discípulos incluidos en esta enseñanza. La parábola, aunque sea un cuento, tiene como propósito enseñar una verdad. ¿Estamos? Y ese debe ser el punto de partida aquí. Que Jesús está enseñando una verdad. Ahora, esta parábola no nos está enseñando que todos los ricos están automáticamente condenados. Eso no es lo que la parábola enseña. Eso no es lo que Jesús pretende enseñar. Y condenados al infierno. Jesús habla en esta parábola, en esta enseñanza, del infierno como un lugar existente. ¿Qué clase de lugar? Existente. Pero Jesús no enseña que todos los ricos automáticamente están condenados al infierno y que todos los pobres tienen automáticamente un viaje gratis al cielo. Jesús está enseñándonos que ricos y pobres, ¿quiénes? Ricos y pobres. Diga conmigo, ricos y pobres. Ricos y pobres tienen que dar evidencia de su fe en Dios. Los ricos y los pobres no solamente deben de dar evidencia de su fe en Dios, deben de dar evidencia de su fe en Cristo como el Salvador de sus almas. ¿Los oigo? Eso quiere decir que usted y yo debemos de dar evidencia de nuestra fe en Jesucristo. ¿Qué debemos de dar? Evidencia. Tiene que haber evidencia, como lo escribe Santiago. La fe verdadera en Cristo como el único y suficiente Salvador nos debe de sacar de nuestra comodidad. Nos debe de llevar, no como a los demonios, a temblar, sino que nos debe de llevar a actuar. ¿A qué nos debe de llevar? ¿A qué nos debe de llevar? A actuar. Jesús está hablando con un grupo de personas que piensan que las riquezas son sinónimo de estar bendecidos por Dios. Jesús está hablando con un grupo de personas que piensan que las riquezas son sinónimo de prosperidad aprobada por Dios. Y que la pobreza es una maldición de Dios. Eso es lo que estas personas pensaban. Y hoy en día muchas personas, entre comillas, llamados cristianos, piensan de esa manera. Que si te va bien en los negocios, si sos próspero en la vida, Dios te está bendiciendo. Permítame decirle que si esa bendición, entre comillas, lo aleja a usted de Dios, lo aleja a usted de su familia, lo aleja a usted de su iglesia, no viene de Dios, mi hermano. No nos hagamos los chanchos. No viene de Dios. Las bendiciones de Dios te acercan a Él. ¿Los oigo?
Las bendiciones de Dios te acercan a tu familia. Las bendiciones de Dios te acercan a tu iglesia. Es más importante, las bendiciones de Dios te acercan a Él. Punto. Y hoy en día hay muchos, entre comillas, cristianos que piensan que si sos pobre, como dicen algunos por ahí, que si vivís coyol quebrado, coyol comido. ¿Saben lo que es un coyol? Es una semillita dura. Cuesta romper esa semilla para poder comerse lo que hay allá adentro. Pues hay muchos que piensan que si tú vives de esa manera, coyol quebrado, coyol comido, es porque estás en pecado, es porque Dios no te bendice y por eso te va mal. Y Jesús les está enseñando a estos hombres que no es así. Y Jesús les está enseñando a estos hombres de que las riquezas nos pueden engañar y nos pueden llevar por el camino equivocado. Nos pueden llevar por el camino del olvido. ¿Por qué camino? El del olvido. Haciéndonos olvidar de que Dios es nuestro proveedor y de que nosotros debemos de compartir de nuestros bienes. Y óigame bien, no dije de nuestras riquezas, para que ninguno aquí vaya a decir, bueno, esto no es conmigo porque yo rico no soy. No, pero no te falta. Los oigo. No te falta. Los oigo. No te falta. Tenés. Hasta votamos. No hay ninguna casa representada aquí esta noche que pueda decir, nosotros no votamos comida, pastor. Votamos. La abundancia nos puede llevar por el camino equivocado, haciéndonos olvidar que Dios es nuestro proveedor y haciéndonos olvidar que debemos de compartir con el necesitado de lo que tenemos, de lo poco que tengamos. La abundancia nos puede llevar a olvidarnos a depender de Dios y a depender más de nuestras propias fuerzas, de nuestras propias habilidades. La escasez la escasez puede llevarnos a depender más de Dios. Y este es el caso en esta parábola. El rico del cual Jesús está hablando, que representa a estos fariseos, se ha olvidado de Dios. Cree que Dios existe, pero se ha olvidado de Él. No depende de Él. Y se ha olvidado de algo importante, de compartir con el necesitado. ¿De qué se ha olvidado? Compartir con el necesitado. ¿De qué se ha olvidado? De compartir con el necesitado. Y el pobre que tenemos aquí, con el nombre de Lázaro, este no es Lázaro al que Él resucita. Representa a aquellos que en medio de la dificultad, en medio de la escasez, dependen de Dios y se agarran de Dios. Algunas lecciones de la parábola, algunas lecciones de esta parábola. Una lección de esta parábola, mis amados hermanos y hermanas, es que aquellos que afirmamos conocer a Dios, que aseveramos conocer a Dios, y en el caso nuestro, conocer a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, nos vamos a ocupar
de las necesidades de los menos afortunados. Esa es una de las enseñanzas que usted y yo debemos de sacar de esta parábola. El que tiene fe salvadora en Jesucristo es movido a actuar. Los oigo. Los oigo. El que tiene fe salvadora en Jesucristo es movido a proveer. Otra lección que Jesús nos enseña en esta parábola es que usted y yo negamos nuestra fe en Dios, en Cristo, en Él mismo, al olvidarnos e ignorar las necesidades de aquellos que nos rodean. Negamos nuestra fe automáticamente. Vivir despreocupados, indiferentes a las necesidades de otros, es negar la fe en Cristo. Los que creemos en Dios, los que creemos en Cristo, vuelvo a repetirlo, vamos a cuidar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cuidar de los menos afortunados. Vamos a cuidar de los necesitados. No vamos a ignorar sus necesidades. Vamos a orar con ellos. Nos vamos a sentar con ellos. Vamos a hablar con ellos. Los vamos a consolar. Y no solamente eso. Cuando sea posible, vamos a proveer para las necesidades por las cuales ellos estén atravesando. Es importante señalar que en el proceso de proveer, en el proceso de traer la provisión, la ropa, el alimento, tenemos la obligación, mis amados hermanos, de enseñarles a ellos una mejor forma de administrar el dinero. ¿Qué tenemos que hacer? Enseñarles a administrar mejor el dinero. Es nuestra responsabilidad. Jesús también enseña, mis amados hermanos y hermanas, sobre la existencia de un lugar en el que terminarán aquellos que se rehúsan a vivir según las normas de Dios. Hay un lugar destinado para aquellos que se rehúsan a creer, a agarrarse, a afianzarse en el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha creído el Evangelio de Cristo, habrá evidencia de ello. Los oigo. Los oigo. Es necesario enfatizar, mis amados hermanos, que Jesús usa las parábolas para enseñar muchas verdades. El hecho de que la parábola sea algo ficticio, algo imaginario, no quiere decir que Jesús la decía para endulzarle el oído a la gente, para satisfacer a las personas, para calmarles su curiosidad, su necesidad. No, mis hermanos, Jesús contaba parábolas para declarar verdades y esta no es la excepción. Entendámoslo. Jesús usa esta parábola para enseñarnos no solamente sobre las cosas que he mencionado con anterioridad, sino que también lo hace para enseñarnos sobre la realidad del infierno. El infierno es un lugar real que muchos se atreven a negar, otros lo agarran de burla
y debido a su condición se atreven a tomarlo en broma y decir que ellos quieren ir al infierno porque allí la van a pasar muy bien. Pero veamos la descripción que Jesús nos da sobre el infierno. En esta descripción, mis amados amigos y hermanos, Jesús nos deja ver con claridad que el infierno no es una discoteca. El infierno no es el casino. El infierno no es un lugar donde usted va a llegar a divertirse. Fíjese bien. Primero, Jesús lo llama el lugar de los muertos. El lugar de los muertos. Creo que con esa descripción Jesús nos deja ver con claridad que es un lugar donde usted y yo no quisiéramos estar. Hay alguien aquí en la congregación que cuando quiere salir con la familia a despejar la mente, a distraerse un poco, los invite a salir a caminar al cementerio. Ninguno de nosotros. Jamás. Vamos al balneario, al río. Vamos a la playa. Vamos al parque. Vamos a un lugar donde podremos entonces divertirnos. Pero no se nos ha ocurrido tampoco ir de paseo a la morgue. ¿Saben qué es la morgue? Es ese lugar reservado para un cadáver, para un cuerpo sin vida, donde los guardan en una gaveta y los congelan por el tiempo que sea necesario. No, a ninguno de nosotros se nos ocurre ir de paseo a la morgue. Entonces, mi amigo, usted que me escucha y está viviendo sin Cristo en este momento y no se le ha ocurrido ir de paseo ni a la morgue ni al cementerio, no diga que usted quiere pasar la eternidad en el infierno, porque el infierno es peor que la morgue y es peor que el cementerio. En segundo lugar, Jesús dice que el infierno o el Hades o el lugar de los muertos es un lugar de tormento. ¿Qué clase de lugar es? Un lugar de tormento. Fíjese bien, lo leemos allí en el versículo 23. Él fue al lugar de los muertos, allí, en medio del tormento. En medio del tormento. El infierno es un lugar donde se va a sufrir, pero no como se sufre aquí en la tierra. Muchos se atreven a decir, no, este es mi infierno. Aquí yo estoy sufriendo. Aquí yo estoy pagando. No, mis hermanos. Fíjese bien, una observación. El rico y el pobre, a ambos le llegó la hora de partir de esta vida. Y a usted y a mí y a todos nos va a llegar la hora. ¿Qué nos va a llegar? El momento de partir hacia la eternidad. Hacia la eternidad con Dios o hacia la eternidad separado de Dios. Hacia la eternidad con Dios, Abraham le dijo al hombre rico, Lázaro está aquí siendo consolado. ¿Qué vamos a recibir en el cielo? Consuelo. ¿Qué vamos a recibir en el cielo? Consuelo. Y allá estás tú, en el lugar de los muertos, sufriendo. La eternidad con Dios no es igual a la eternidad sin Dios. Se va a sufrir y no se va a sufrir a como se sufre aquí en la tierra. Jesús dice que los que están en tal lugar pueden ver
a los que están en el cielo. Qué interesante. Los que están en el infierno pueden ver a los que están en el cielo. Quiere decir, mis amados hermanos, que hay un estado de conciencia. Uno no está dormido ahí, está despierto y bien despierto. ¿Cómo se va a estar? Despierto. Jesús también enseña que hay una gran brecha, hay una gran distancia entre el cielo y el infierno que no se puede cruzar. Mis amados amigos, hermanos y hermanas, el infierno es un lugar real. Lo enseña Cristo mismo a través de esta parábola. Y es un lugar de tormento. ¿Qué clase de lugar? De tormento. Observemos la preocupación del hombre rico por sus hermanos, para que ellos no lleguen al infierno. Una vez más, quiero señalar, hay un estado de conciencia en ese lugar. No se está dormido en ese lugar. Hay conocimiento de lo que está pasando. Qué horrible. No sé, pero demos gracias a Dios, porque usted y yo, por su gracia y misericordia, no vamos a estar en ese lugar. ¿Los oigo? No vamos a estar ahí. Vamos a estar juntamente con Cristo siendo consolados. ¿Los oigo? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita todo hombre para no ir al infierno? Leíamos Santiago hace un momento. Necesitamos ser buenos. Necesitamos guardar la ley de Dios. Necesitamos darlo todo a los pobres. No necesariamente, mis amados hermanos y hermanas, el ser buenos, el guardar la ley, el darlo todo a los pobres, son expresiones de una fe genuina en Jesucristo como el único y suficiente Salvador de nuestras almas. ¿Los oigo? Son una expresión de nuestra relación con Dios a través de Jesucristo. Por eso usted y yo, como creyentes en Cristo, tenemos que cuidar nuestra relación con el Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Cuidar nuestra relación. Tenemos que velar por ella. Prestemos atención a Jesús. Jesús dijo que todo hombre, todo ser humano puede evitar terminar en el infierno. Fíjese bien lo que leemos en el versículo 29. Abraham le dijo, después que el hombre rico le dice, yo quiero que envíes a Lázaro y que él les hable de la existencia del cielo y del infierno. Escuche la respuesta. Muchas personas andan en eso, en ese negocio. Van y visitan al adivino, visitan al brujo, leen el horóscopo. Muchos andan en esa onda. Muchos andan en esa mala onda. Pero fíjense en la respuesta. En el verso 29, Abraham le dijo, Moisés y los profetas ya les advirtieron, tus hermanos pueden. Los oigo. ¿Están ahí o están impresionados que se han quedado en el Hades? ¿Sí? Abraham le dijo,
Moisés y los profetas ya les advirtieron, tus hermanos pueden leer. Circule ahí, ya le pedí, ya le rogué, le supliqué que lo hiciera. Lo que ellos escribieron. Verso 31. Escuche la respuesta al argumento del hombre rico. No, pero es que si alguien viene de ultratumba y ellos se van a impresionar y van a reaccionar. Y Abraham le dice, no, le dice. Y déjenme decirles que este es Cristo hablando. Este es Cristo hablando de su resurrección. A los fariseos, diciéndole, ustedes, incrédulos, seguirán siendo incrédulos aún después que yo resucite. Ni mi resurrección los va a hacer volverse a Dios. Así hay muchos. Pero ahora le dijo, si no escuchan, ¿sino qué? Escuchan. Fíjense bien lo que Jesús está diciendo que todo hombre necesita hacer para evitar ir al infierno. Dios no manda a nadie al infierno. Ahí hay un montón de gente que dice, ¿por qué Dios manda al infierno a la gente? Dios no manda a nadie al infierno. Lo que Dios ha mandado ha sido a través de su Hijo Jesucristo, la provisión, el medio para no ir al infierno. Jesús dice que todo hombre, todo ser humano puede evitar terminar en el infierno leyendo las Escrituras, leyendo la Biblia, leyendo lo que fue escrito por los profetas referente al Mesías, al Salvador, a Jesús de Nazaret. Y no solamente leyendo, haciendo que otra cosa, escuchando. Hay que leer y hay que escuchar. Hay que leer y hay que escuchar lo que ha sido escrito en las Sagradas Escrituras, el libro que usted y yo conocemos como la Biblia. Usted y yo, mis amados hermanos y hermanas, para crecer en nuestra fe, para crecer en la gracia de Jesucristo, tenemos la Biblia. ¿Qué tenemos? La Biblia. Tenemos el Evangelio. Creer en Jesucristo como el único y suficiente Salvador es lo que salva al hombre de ir al infierno. Esa fe salvadora es una fe transformadora, es una fe regeneradora. No nos deja como estamos en el momento en que venimos a Él a través de la fe en Él. Nos cambia. Por consiguiente, va a haber evidencia. ¿Qué es lo que va a haber? Evidencia. Y usted y yo no vamos a temblar como los demonios. Vamos a actuar como discípulos de Cristo. ¿Cómo vamos a actuar? Como discípulos de Cristo. Si usted, mi amigo, no ha confiado en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, deténgase a meditar sobre el verdadero significado del nacimiento, muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Ruéguele a Dios que le dé un corazón arrepentido para de esa manera, al volverse a Él, lo haga a través y únicamente a través de la fe en la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Y al hacerlo, como lo hemos hecho, tenemos entonces como fruto el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, que nos lleva a realizar buenas obras en el nombre y para la gloria de Cristo, y la mansedumbre.
Mis amados hermanos y hermanas, vivamos nuestra fe en Cristo. Ayudemos a los menos afortunados, especialmente aquellos que forman parte de nuestra congregación. Y aquellos que no forman parte de nuestra congregación, digámosle, contémosle de Jesucristo. Quiero invitarle a que en este momento cierre sus ojos, incline su rostro. Vamos a orar, ojos cerrados, rostro inclinado. Oramos.